Una niña de 7 años abrazaba a su hermanito de 10 meses, arrodillada en los escalones de la entrada, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras la maleta y el biberón del bebé eran arrojados al suelo. Su madrastra y su amante gritaban acusándola falsamente de robar un billete de $1. En ese momento, un millonario apareció y se quedó paralizado al presenciar la escena, y solo pronunció una frase que dejó a todos en estado de shock. Antes de comenzar, por favor, deja un comentario sobre esta historia y danos una puntuación del 1 al 10. ¿Estás bien? Si hay algo que quieras compartir, siempre estoy aquí para escucharte. Espero que encuentres un momento de reflexión mientras sigues esta historia de sanación, junto con su viaje de valentía y justicia. La casa de los Mitchell aún conservaba el débil aroma de los lirios y la cera de las velas del funeral que acababa de terminar. Habían pasado 2 semanas desde que John Mitchell, un exitoso hombre de negocios y padre de 2 hijos, falleciera repentinamente de un ataque al corazón. Pero el ambiente dentro de la extensa mansión en las afueras de Nueva York seguía siendo pesado. Como si el funeral hubiera tenido lugar ayer, Grace Mitchell, una niña de 7 años con grandes ojos marrones, estaba sentada en silencio en el largo sofá del salón con Noah, su hermanito de 10 meses, en brazos. Noah se había quedado dormido, con la respiración tranquila y las mejillas sonrosadas por el calor del abrazo de su hermana. Grace lo apretaba con fuerza contra su pecho, como si estuviera protegiendo lo último y más preciado que le quedaba en el mundo. Su madre había fallecido el mismo día en que Noah nació. La mujer había dado hasta la última gota de sus fuerzas para salvar la vida de su hijo, pero nunca tuvo la oportunidad de tenerlo en sus brazos. Grace recordaba vívidamente aquella mañana sombría, las voces apagadas de los adultos susurrando en el pasillo, los gritos agudos de Noah mezclándose con los sollozos entrecortados de su padre. A partir de ese momento, el hogar que antes era cálido se convirtió en un lugar sin Eloy, y Grace tuvo que aprender demasiado pronto a ser hermana mientras cargaba con la primera gran pérdida de su vida. Mientras tanto, el sonido de unos tacones altos resonaba con firmeza en el suelo de madera. Era Victoria Hayes, la segunda esposa de John. Solo tenía unos 35 años. Era alta y tenía el pelo rubio cuidadosamente peinado. En el funeral, Victoria llevaba un elegante vestido negro, el maquillaje perfectamente aplicado y una sonrisa ensayada mientras saludaban los dolientes. Cualquiera que la viera habría pensado que era una viuda devota, pero una vez que el último invitado se marchó, esa sonrisa desapareció, sustituida por una mirada de desdén apenas velado. Victoria se volvió hacia el personal de la casa y su voz aguda rompió el silencio. «Basta, quitad todas sus fotografías. Quiero verlas más. Esta casa me pertenece ahora». Grace se estremeció y rodeó a Noah con los brazos de forma protectora. Levantó la cabeza y dijo con voz temblorosa pero firme: «Mamá, papá dijo que esta casa nos pertenece a Noah y a mí. Me lo dijo antes de...». No terminó la frase. Los ojos de Victoria la atravesaron como una navaja. «Cierra la boca. ¿Qué sabrá una niña como tú? Si quieres un techo sobre tu cabeza, más te vale callarte. Si no, no me culpes si acabas abandonada en la calle». Grace se mordió el labio, con lágrimas corriéndole por las mejillas, pero abrazó a su hermano aún más fuerte. Era demasiado joven para comprender todo el peso de la herencia o los derechos legales, pero tenía edad suficiente para sentir que algo que era para ella y su hermano les estaba siendo robado en ese mismo momento. La voz de una mujer se alzó firme y tranquila. Era Rebecca Lawson, la abogada de John Mitchell, abogada de toda la vida de Rebecca. Rebecca tenía unos 40 años. Llevaba un traje gris y su cabello castaño recogido en un moño bajo. Salió de la oficina con una carpeta en las manos. «Señora Hayes, necesito dejar esto muy claro. En su testamento, el señor Mitchell dejó toda la propiedad a sus 2 hijos. Su papel es solo el de tutora, pero la condición es que debe cuidar de ellos adecuadamente bajo supervisión legal». Victoria apretó la mandíbula y sus ojos brillaron de ira, pero se obligó a mantener la calma frente a Rebecca. «Lo sé, Rebecca, no hace falta que lo repitas una y otra vez».
La expresión de Rebecca no cambió. Lo repito para que lo recuerdes, porque los ojos de Grace me dicen que no se siente segura en esta casa, y si eso es cierto, tendremos que reevaluar tu tutela. Grace se volvió para mirar a Rebecca, con los ojos brillantes de esperanza, por un breve instante. Su pequeño corazón sintió como si hubiera encontrado un ancla, pero solo un segundo después, cuando se encontró con la fría mirada de Victoria, Grace se estremeció y bajó la cabeza. Esa mirada pareció devorar la frágil chispa de esperanza que acababa de aparecer. Poco después, cuando Rebecca salió de la casa para preparar el siguiente conjunto de documentos, en la habitación solo quedaron Victoria, Grace, Noah y unos pocos sirvientes, de pie en silencio a cierta distancia. Victoria cruzó los brazos y se volvió hacia el hombre que se apoyaba en el marco de la puerta. Thomas Green, su amante secreto. Thomas vestía un traje azul con una corbata holgada. Su rostro era rugoso, pero sus ojos eran agudos y estaban llenos de codicia. Victoria miró a Grace, que abrazaba con fuerza a Noah, y luego bajó la voz, aunque lo suficiente como para que la niña la oyera. Lo has oído todo. Solo hace falta la más mínima excusa, y esos dos se irán de esta casa para siempre. Thomas soltó una risa seca y miró a Grace con desprecio. Una excusa es fácil de encontrar. Una niña de 7 años rara vez evita cometer errores. Solo hace falta un pequeño empujón y nadie lo cuestionaría. Grace se quedó paralizada, abrazando con fuerza a Noah, con el corazón latiéndole con fuerza. Entendió que lo que acababa de oír no era una amenaza vacía y en ese instante, el miedo se apoderó de ella como si el cielo se derrumbara sobre ella. El sol del mediodía se filtraba a través de las ventanas de cristal y se reflejaba en el pulido suelo de madera del salón. El ambiente parecía tranquilo, pero bajo la superficie se estaba gestando, lentamente, un cruel plan. Thomas Green estaba sentado tranquilamente en un sillón de cuero, con un cigarrillo entre los dedos. Sus ojos vagaban por la habitación y de repente sacó lentamente una cartera de cuero de su bolsillo, la abrió y sacó un billete de $1. Lo colocó sobre la reluciente mesa de madera y rozó el borde del billete con la yema del dedo, como si estuviera sopesando el siguiente movimiento en una partida de ajedrez. Thomas era el tipo de hombre que había vivido lo suficiente como para saber cómo disimular la traición tras una apariencia pulida. Había fracasado en los negocios, las deudas se le acumulaban y fue su relación con Victoria Hayes la que le dio la oportunidad de aferrarse a la fortuna de la familia Mitchell. Sabía muy bien que si quería conservar a Victoria y la riqueza, el primer paso era deshacerse de los dos niños. En ese momento, Grace Mitchell bajó las escaleras llevando a Noah en brazos. Llevaba un vestido blanco sencillo, deshilachado en el dobladillo, y tenía el rostro pálido y cansado por las innumerables noches de insomnio desde la muerte de su padre. Sobre sus pequeños hombros, Noah se movió levemente, con su carita inocente, ajeno a la crueldad que le rodeaba. Grace pasó junto a la mesa y se inclinó ligeramente para ajustar la fina manta que cubría a Noah. Ese era el momento que Thomas había estado esperando. Con un rápido movimiento, deslizó el billete en el bolsillo de Grace, se recostó, encendió un cigarrillo y exhaló humo como si nada hubiera pasado. Un momento después, Thomas se levantó de un salto, golpeó la mesa y gritó: «¿Dónde está mi cartera? ¿Dónde mi $1?» El grito rompió el silencio, haciendo que Grace se sobresaltara. Sorprendida, se dio la vuelta y Noah comenzó a llorar con fuerza. El ruido agudo de unos tacones altos resonó rápidamente por el pasillo. Victoria apareció con los labios pintados de un rojo intenso y los ojos brillantes, como si hubiera estado esperando esta oportunidad. Se dirigió directamente hacia Grace, agarró a la chica por el hombro y le gritó: «Quédate ahí, déjame ver lo que esconde esta mocosa». Grace temblaba, tratando de girarse y proteger a Noah, pero la mano de Victoria ya tenía la mano en el bolsillo de la chica. El billete de $1 brilló a la luz del sol antes de caer al suelo. Victoria lo cogió, lo levantó en alto y gritó triunfalmente: «Aquí está, la prueba ante nuestros ojos, una ladrona y podrida hasta la médula desde la infancia». Grace rompió a llorar,
con lágrimas de tristeza corriendo por sus mejillas. Sacudió la cabeza una y otra vez, apretando a Noah contra su pecho, con la voz quebrada. No lo cogí, lo juro, ni siquiera toqué su cartera. Thomas dio un paso adelante con una fría sonrisa en los labios, se agachó y miró a Grace a los ojos. El humo del cigarrillo que exhaló hizo que la niña apartara la cara. Deja de fingir ser inocente, Grace. Tu bondadoso padre está aquí para protegerte. Ahora solo te quedan esas manitas ladronas. Victoria abrió de golpe la puerta principal. La luz del día inundó la habitación con un brillo cegador. Agarró la pequeña maleta que había preparado antes y la lanzó a los escalones de fuera. El fuerte golpe hizo que Noah gritara aterrorizado. Su biberón de leche se cayó y rodó por el patio de piedra. «¡Llévate a ese niño ahora mismo!», gritó Victoria con el rostro desencajado por la rabia. «No voy a criar al hijo de otra persona». Grace se derrumbó de rodillas en los escalones, luchando por recoger el biberón. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras agarraba a Noah con fuerza, con lágrimas cayendo sobre el suave cabello de su hermanito. «Mamá, por favor, no nos eches. Yo no he hecho nada malo». Victoria ni siquiera la miró. Cruzó los brazos y señaló con la barbilla hacia la puerta. «Fuera, marchaos ahora mismo. No quiero veros ni un segundo más». Desde detrás de ella, Thomas habló con tono amargo. «Victoria, los niños como ella siempre acaban siendo una carga. Ahora salid antes de que llame a la policía». Grace respiraba entrecortadamente, con el pecho oprimido. Cada palabra que le lanzaban le cortaba como una cuchilla, destrozando el recuerdo de su padre, el hombre que una vez le prometió protegerla durante el resto de su vida. Ahora, lo único que le quedaba era el rechazo. Victoria se abalanzó sobre Grace y le señaló con el dedo a la niña cara de la niña, alzando la voz por encima de los gritos de Noah. «Niña desagradecida, sal de mi casa ahora mismo». En ese momento, una voz masculina retumbó desde fuera de la verja, firme y autoritaria, congelando el aire de la habitación. «Ya basta, todos dentro». Victoria se quedó paralizada, con la mano en el aire. Thomas frunció el ceño y Grace, con los ojos llenos de lágrimas, se giró hacia el sonido. En la puerta de hierro había un hombre alto con un sencillo traje marrón y un maletín de cuero en la mano. Era Daniel Carter, un empresario de 42 años y socio desde hacía mucho tiempo de John Mitchell. Daniel siempre había sido discreto y rara vez se entrometía en los Zoom, pero lo que acababa de presenciar lo dejó sin palabras. Vio a una niña pequeña abrazando a su hermanito, temblando de rodillas a la luz del sol, mientras la mujer que debería haberlos protegido los expulsaba con crueldad. Daniel dejó caer su maletín al suelo y avanzó con paso firme, con voz baja y grave, llena de ira y emoción. «¿Qué demonios crees que a estos niños?» Daniel Carter dejó su maletín de cuero en el suelo de baldosas y atravesó la verja de hierro. El sonido de sus zapatos resonaba con fuerza en los escalones, cada eco retumbando en el silencio. Se detuvo en la puerta, sus ojos escaneando cada rostro. La primera era Grace, con su cabello castaño enredado, las mejillas mojadas por las lágrimas y los labios temblorosos mientras sostenía a su hermanito. Luego estaba Noah, con la cara enrojecida por haber llorado demasiado tiempo, sus pequeñas manos aún aferradas a la camisa de su hermana, y por último, Victoria, erguida con las manos en las caderas y la mirada fría, incapaz de ocultar su inquietud. La retumbó baja y firme, sin gritar, pero sacudiendo toda la casa. «Victoria, ¿qué es esto? ¿Cómo te atreves a echar a los niños a la calle a plena luz del día?» Victoria levantó la barbilla con tono agudo. «No tienes derecho a interferir, Daniel. Esta es mi casa. Cómo crío a mis hijos no es asunto tuyo». Daniel dio un paso adelante. Su sombra se extendía por los escalones. Sus ojos ardían de decepción mezclada con furia. «Son tus hijos y así es como los tratas». Grace y Noah son los hijos biológicos de John Mitchell, un hombre que confió en mí durante 20 años. Una vez me pidió que los protegiera si alguna vez le pasaba algo. No creas que puedes seguir maltratándolos. Al mencionar el nombre de John, los ojos de Daniel se llenaron de emoción. En su memoria, John había sido un amigo incondicional,
un hombre que había estado a su lado en muchas empresas difíciles. La promesa de proteger a los hijos de John nunca se le había ido de la cabeza, pero Daniel nunca había imaginado que tendría que cumplirla tan pronto. Thomas Green finalmente habló con voz lenta y burlona. Señor Carter, le aconsejo que mantenga la distancia. No tiene ni idea de lo que ha estado pasando en esta casa. Esa niña acaba de robar dinero de la sala de estar. Una niña malcriada necesita disciplina, no protección, dijo con una sonrisa burlona, lanzando una mirada despectiva a Grace, como si cada palabra que decía fuera una verdad incuestionable. Grace jadeó, agarrando a Noah con más fuerza, con el cuerpo temblando mientras daba un paso atrás. Pero cuando Daniel se inclinó y le puso la mano suavemente en el hombro, algo dentro de su corazón se tranquilizó. Su voz sonaba clara y firme, con el peso de una promesa. Grace, creo en ti, no tienes que tener miedo. La niña se atragantó, sus hombros temblando violentamente por primera vez desde que su padre había muerto. Había un adulto que se levantó para protegerla, sin regañarla, sin alejarla. Las lágrimas brotaron mientras Grace enterraba su rostro contra la chaqueta del traje de Daniel, sollozando. No he cogido nada, lo juro. Daniel apretó suavemente sus frágiles hombros y miró a Victoria y Thomas con voz dura como el acero. Te lo has inventado solo para humillar a una niña. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás destruyendo su confianza, destruyendo los últimos recuerdos que le dejaron sus padres. Victoria intentó mantener la compostura, pero sus labios apretados temblaban ligeramente. Giró la cabeza y espetó entre dientes. Hagas el héroe aquí, Daniel. No sabes nada de estos niños. No son tan obedientes como crees. Thomas intervino con una sonrisa retorcida. Así es, puedes engañarte a ti mismo creyendo que es inocente, pero la verdad es otra. Solo queríamos darle una lección, eso todo. Daniel enderezó la mirada, con los ojos ardientes, y cada palabra cayó pesada como un martillo golpeando el suelo. Una lección, dijo. Una lección echarles de su propia casa, tirarlos a la calle cuando su padre lleva menos de 2 semanas muerto. ¿A eso le llamas enseñar? Grace escuchó cada palabra y una extraña calidez se apoderó de su corazón. Para ella, cada frase de Daniel era como un muro protector. Noah había dejado de llorar, solo le quedaban pequeños hipos. Sus ojos grandes y redondos se fijaron en Daniel como si percibiera seguridad. Daniel se agachó y levantó a Noah en brazos. El bebé se quedó en silencio por un momento y luego apoyó lentamente la cabeza en el hombro de Daniel. La diminuta respiración contra el cuello de su traje suavizó algo dentro de él. Un recuerdo olvidado volvió a su mente. Cuando era niño, él también había sido abandonado a las puertas de un orfanato. Nadie había acudido en su ayuda entonces. Por eso, al mirar ahora a Noah y a Grace, no podía quedarse quieto. Se volvió hacia Victoria, con la voz más baja ahora, pero más aguda que cualquier grito. Si los echas, me los llevaré conmigo y esta vez perderás más de lo que crees. Tan pronto como palabras salieron de su boca, toda la casa se sumió en un pesado silencio. Grace levantó sus ojos llenos de lágrimas hacia Daniel, mientras que Victoria se mordía el labio y Thomas se quedaba paralizado. Una nueva batalla acababa de comenzar y nadie podía predecir a dónde conduciría. A la tarde siguiente, Daniel sacó a Grace del edificio con pasos rápidos y decididos. Llevaba a Noah en brazos, tratando de proteger los inocentes ojos del bebé de las miradas curiosas de algunos vecinos que estaban en sus porches. Decir una palabra, pero las sacudidas de cabeza y las miradas de reojo fueron suficientes para que Grace comprendiera que la noticia ya había comenzado a difundirse. De hecho, en solo una noche, la historia del dólar perdido se había extendido por todo el vecindario. La gente la susurraba de un lado a otro y entre todas las voces, la de Evelyn Scott era la más fuerte. Evelyn, una mujer de unos 50 años que vivía a solo unas casas de distancia de los Mitchell, era conocida por su curiosidad. Siempre estaba junto a su ventana observando a los vecinos, sin se le escapaba ni un solo cotilleo que pudiera llevar a otra parte. Esa chica, Evelyn, susurró a un grupo de mujeres que tomaban café fuera de una tienda. Parece dulce,
pero puede robar dinero más rápido que un rayo. Lo he oído directamente de la propia Victoria. Las mujeres se rieron entre dientes e intercambiaron miradas de lástima mientras asentían con la cabeza. Como de costumbre, el rumor se fue distorsionando con cada repetición. En la escuela, Grace notó el cambio inmediatamente. Desde el funeral de su padre, ya se había vuelto más callada y retraída, pero ahora algunos compañeros de clase la evitaban, fingiendo estar ocupados cada vez que se acercaba. Los susurros flotaban a sus espaldas, haciendo que Grace se mordiera el labio y apretara con fuerza su cuaderno para ocultar el temblor de sus manos en medio de aquellas escaleras. Karen Douglas, la profesora tutora de Grace, se agachó junto a su pupitre. Karen, una mujer de unos 30 años con el pelo rojo cuidadosamente recogido, transmitía amabilidad y firmeza en su mirada. Colocó una mano sobre el hombro de Grace, y le habló con suave certeza. Yo te creo, Grace. No dejes que las palabras de los adultos rompan tu corazón puro. No necesitas demostrar nada, solo ser fiel a ti misma. Grace levantó la vista con los ojos brillantes y una pizca de alivio, porque al menos en aquel lío todavía había alguien, además de Daniel, que estaba a su lado. Por la tarde, Daniel se había llevado a Grace y Noah a un pequeño hotel cerca del centro de la ciudad para quedarse temporalmente. La habitación no era lujosa, pero estaba limpia y era tranquila. Dejó torpemente la maleta y se apresuró a buscar un biberón. ¿Está bien si acuesto a Noah así?, preguntó Daniel nervioso, claramente sin saber cómo coger al bebé correctamente. Grace soltó una pequeña risa entre las lágrimas que aún permanecían en su rostro. No sé cómo llevarlo. Déjame enseñarte. Daniel, sonrojado, le entregó a Noah a Grace. Intentó preparar la leche de fórmula, pero no sabía cómo agitar bien el biberón y derramó leche por toda la mesa. Noah lloró, mientras que Grace se rió por primera vez desde que su padre había fallecido. Esa breve risa hizo que Daniel se quedara paralizado. Sintió una calidez en el pecho, una sensación que no había sentido en mucho tiempo, la sensación de haberle dado un poco de consuelo a un niño. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Victoria y Thomas estaban sentados uno frente al otro en la amplia sala de estar, ahora fría. La luz amarilla proyectaba sombras nítidas sobre sus tensos rostros. Thomas se pasó los dedos por el pelo y espetó. Fuimos unos tontos al echarlo sin la tutela. La herencia nunca caerá en nuestras manos. Victoria cruzó los brazos, con los ojos afilados como cuchillas. ¿Crees que no, que solo quería que se fueran de mi vista? Pero ahora las cosas son diferentes. Debemos recuperar la tutela. No necesitamos amarlos, solo necesitamos sus nombres bajo mi custodia en el papel. Mientras sean niños, no sabrán nada. Thomas asintió, pero su expresión seguía tensa. Sabía que el plan no sería fácil, no con Daniel en medio. Esa noche, en la habitación del hotel, Daniel se recostó en una silla y observó a Grace acunar a su hermanito para que se durmiera. El cálido resplandor de la lámpara, suave resplandor de la lámpara suavizó su rostro, haciéndola parecer frágil y resistente a la vez. Pensó en John, el viejo amigo que había confiado en él, y dejó escapar un largo suspiro. El teléfono de la mesa vibró. Daniel lo cogió. Al otro lado de la línea estaba Rebecca Lawson, la abogada de confianza de John, con una voz más urgente de lo habitual. Daniel, acabo de revisar el historial médico de John Mitchell y hay irregularidades. No estoy convencida de que su muerte fuera natural. Daniel apretó el teléfono con fuerza, con el corazón latiéndole con fuerza en la mente. Sabía que esta batalla acababa de entrar en un capítulo completamente nuevo. Daniel salió del hotel a la mañana siguiente con pasos apresurados, agarró con fuerza la pila de documentos que Rebecca le acababa de entregar, sintiendo como si cada hoja pesara más que una piedra. Las puertas de cristal del bufete de abogados aparecieron ante su vista y dentro del vestíbulo, Rebecca Lawson ya estaba esperando, con expresión tensa. La mujer de mediana edad vestía un traje oscuro y sostenía un grueso sobre en la mano. Cuando Daniel entró, ella no perdió tiempo en palabras, solo le indicó con un gesto que la siguiera arriba. Una vez cerrada la puerta,
Rebecca dejó el sobre el escritorio y dijo con voz baja y firme: «Aquí tiene una copia de los registros de medicamentos. Los resultados muestran que la medicación para el corazón que tomaba John Mitchell había sido sustituida. Las pastillas que había dentro del frasco eran completamente ineficaces. Alguien cambió su medicación». Daniel se quedó paralizado, con la mano temblando ligeramente sobre la pila de papeles. En su mente viólos en la última fiesta, la mirada de silenciosa súplica cuando su amigo le había susurrado: «Si pasa algo, por favor, cuida de los niños». Cerró los ojos por un instante y luego los volvió a abrir, con la mirada cargada de furia. «Así que realmente lo hicieron», murmuró Daniel, con cada palabra atascada en la garganta. Rebecca asintió con voz firme. «Lo sospechaba desde el principio, pero ahora tenemos una línea de investigación más clara. Daniel, si decides meterte en esto, no habrá vuelta atrás». Daniel apretó el puño. Sabía que no se trataba solo de hacer justicia por John, sino de la vida y el futuro de Grace y Noah. Mientras tanto, en la finca de los Mitchell, la escena era completamente diferente. Victoria estaba de pie en medio de una sala de estar abarrotada, envuelta en un llamativo vestido rojo, con los labios pintados de un color oscuro. Las risas resonaban, las copas de vino tintineaban y las palabras halagadoras llenaban el aire. «Victoria es realmente la madre perfecta», dijo un invitado adulador. «Llevar la casa y cuidar de los dos niños es realmente admirable». Victoria sonrió y levantó su copa como si esas palabras fueran una verdad innegable. Pero en un rincón de la habitación, Grace estaba sentada en silencio con Noah en sus brazos, abrazando a su hermanito con los ojos fijos en el suelo de madera. El ruido de la fiesta le parecía lejano, perteneciente a un mundo que no era el suyo. De repente, una mujer se acercó. Anna Collins, vecina de toda la vida de la familia Mitchell, de unos 40 años, con el pelo castaño oscuro, cuidadosamente recogido y una mirada cálida. Le entregó a Grace un pañuelo limpio y le susurró: «Eres más fuerte de lo que crees. No olvidar que el señor Carter no te abandonará». Grace levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada, reducida a un débil susurro: «Solo quiero que mi padre esté vivo». Anna no pudo contenerse. Se agachó y abrazó a Grace con fuerza. En ese momento, las lágrimas de dos generaciones se mezclaron. Una lloraba la pérdida de un viejo amigo y la otra añoraba a su padre. Al caer la noche, Daniel se sentó solo en su habitación de hotel con los registros de drogas abiertos ante él. Sus dedos pasaban página tras página, leyendo cada detalle con cuidado. Su corazón se hacía más pesado con cada línea. Sabía que esta evidencia era solo el comienzo. Llamaron a la puerta. Rebecca entró, esta vez no solo con una carpeta, sino también con un sobre fino. Lo colocó delante de Daniel, su voz lenta pero afilada como una navaja. «Acabo de recibir los resultados de un análisis independiente, Daniel. Esta es la prueba más concluyente que podemos tener». Abrió el sobre y miró el papel sellado que había dentro. Se le encogió el pecho. Rebecca pronunció cada palabra con claridad, con los ojos fijos en Daniel. «John Mitchell fue asesinado esa mañana». Daniel salió del coche con Grace y Noah, levantó la mano para protegerse de la intensa luz del sol y luego se agachó para ajustar la bufanda de Grace. La niña le agarró la mano con fuerza, mientras Noah dormía en sus brazos, con la cabeza apoyada en su pecho. Los escalones del juzgado se extendían ante ellos y cada uno parecía pesar 100 libras. Dentro de la pequeña sala del tribunal, la tensión llenaba el aire. Victoria Hayes había llegado temprano, vestida con un vestido rojo brillante, como si desafiara a todos a enfrentarse a ella. A su lado, Thomas Green se ajustó la corbata y recorrió la sala con la mirada, con confianza. Frente a ellos se sentaba Laura Bennett, abogada personal de Victoria. Laura tenía unos 40 años, el pelo rubio cuidadosamente recogido y unos penetrantes ojos azules. Era muy conocida en la comunidad jurídica por su agudeza y su costumbre de aplastar a sus oponentes con cada pregunta. Grace se acurrucó en su asiento, agarrando con fuerza a Noah. Su corazón latía con fuerza,
y cada latido resonaba en su pecho. Sus inocentes ojos, llenos de miedo, se posaron en Victoria antes de bajar rápidamente la mirada al suelo. El juez entró y toda la sala se puso en pie. El sonido del martillo resonó y la audiencia comenzó oficialmente. Laura Bennett fue la primera en ponerse de pie. Su voz resonó con claridad, cada palabra afilada como una cuchilla. Su señoría, Grace Mitchell es una niña difícil, una que ya ha robado dinero de su propia casa. Mi clienta, la señora Victoria Hayes, solo ha intentado disciplinarla para que crezca adecuadamente. Sus intenciones no son más que educativas. Grace abrió la boca para protestar, pero se le cerró la garganta y no le salieron las palabras, solo el sonido de su respiración entrecortada. Su pequeña mano agarró la tela de la camisa de Noah mientras el bebé se removía en su sueño. Daniel se inclinó cerca de su oído, con voz profunda y firme. No tienes que decir nada, yo te creo. Esa frase fue como un escudo que bloqueó la ola de miedo que se alzaba en el pecho de Grace. Levantó la vista hacia Daniel con los ojos brillantes y asintió lentamente. Rebecca Lawson se puso de pie con un grueso expediente en las manos. Su voz era clara y tranquila. Estas acusaciones se basan en rumores sin pruebas fehacientes. Tenemos un informe de la agencia de investigación que confirma que el supuesto incidente del dólar desaparecido no tiene pruebas. No es más que un rumor, y los rumores no pueden utilizarse para destruir la vida de un niño. La sala se agitó con susurros. Laura Bennett frunció el ceño, pero mantuvo su postura segura. Miró hacia el fondo de la sala, donde otra persona acababa de ser llamada al estrado. Era Evelyn Scott, la vecina chismosa que había difundido la historia por todo el barrio. Evelyn se acercó nerviosa, retorciéndose las manos y evitando la mirada de todos. «Señora Scott», preguntó el juez, «¿vio usted con sus propios ojos a Grace Mitchell coger el dinero?» Evelyn tragó saliva y respondió con voz temblorosa. «Yo solo repetí lo que oía la señora Hayes». La sala volvió a estallar en murmullos. Rebecca dio un paso al frente y dijo con voz aguda, «¿Así que usted nunca lo vio con sus propios ojos?» Evelyn murmuró, «No, solo lo repetí». El juez frunció el ceño y dijo con voz severa, «Sra. Scott, difundir rumores sin verificar puede considerarse calumnia. Le recomiendo encarecidamente que sea cautelosa con su testimonio». Evelyn bajó la cabeza, incapaz de decir otra palabra. Grace se sentó en su asiento con los hombros temblando, pero por dentro se sentía más ligera por primera vez. Le costaba menos respirar. Ya no se sentía agobiada por la injusticia. Daniel le puso la mano suavemente en el hombro y se la apretó con firmeza, prometiéndole en silencio que siempre estaría a su lado, pasara lo que pasara. El juez golpeó el martillo y su profunda voz resonó en toda la sala. «Se da por concluida la vista. Procederemos a un juicio completo en un futuro próximo». El martillo golpeó 3 veces, cada golpe resonando en los oídos de Victoria como una cuchilla. Ella apretó los dientes, se volvió hacia Thomas y le susurró lo suficientemente alto como para que él la oyera. «Tenemos que actuar antes de que esto se nos vaya de las manos». Thomas asintió levemente con la cabeza y esbozó una fría sonrisa en la comisura de los labios. Esa tarde, tras la vista, el cielo de la ciudad estaba gris y el viento soplaba entre las hileras de árboles frente al juzgado. Thomas Green caminaba apresuradamente por la acera con la corbata aflojada y pasos apresurados, como un hombre que huye. No miró atrás, pero la tensión de su rostro y el sudor de su frente delataban su estado de angustia. Victoria salió unos minutos más tarde y le llamó. «Thomas, espérame». Pero Thomas no se detuvo, solo hizo un gesto con la mano para que se marchara y se perdió entre la multitud de la calle. Más tarde, esa misma noche, en un pequeño bar a las afueras de la ciudad, las tenues luces amarillas brillaban sobre las viejas mesas de madera. Thomas se sentó en un rincón, en silencio, con una botella de whisky ya medio vacía. Se sirvió una y otra vez, bebiendo a sorbos cada trago, como si quisiera ahogar el miedo que le invadía la mente. Ves que se vaciaba el vaso, murmuraba. Ella prometió que se encargaría de todo,
y ahora estoy a punto de perderlo todo. El ruido del bar se difuminaba a su alrededor. Algunos clientes lo miraron antes de volver a apartar la vista. Todos allí estaban acostumbrados a ver a hombres destrozados, bebiendo hasta quedar aturdidos. Pero en los ojos inyectados en sangre de Thomas había algo más que alcohol. Era pánico. La puerta del bar se abrió de golpe. Una ráfaga de viento nocturno barrió el interior. Una figura alta entró con su abrigo marrón sobre sus anchos hombros. Daniel Carter no tardó mucho en encontrar a Thomas. Sabía exactamente qué lugar elegiría Thomas para esconderse. Daniel se sentó frente a él sin saludar, dio unos golpecitos con los dedos en la mesa y dijo en voz baja pero firme, ¿crees que el alcohol te ayudará a escapar de algo? Thomas levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, y soltó una risa amarga. Escapar del miedo, ¿no lo entiendes? Victoria prometió que se encargaría de todo, pero mira a tu alrededor, todo se está desmoronando. No me queda nada más que este lodo. Dejó el vaso sobre la mesa con un golpe y su voz se quebró. Tengo pruebas, documentos que ella escondió cuando me pidió que fuera a buscar la medicina. Si lo que quieres es dinero, te lo contaré todo. Si no, ella y yo caeremos juntos. Daniel lo miró fijamente, con la mirada inquebrantable. ¿Crees que el dinero te salvará? Lo que necesitas no es más dinero sucio. Lo que necesitas es una oportunidad para empezar de nuevo, para vivir decentemente otra vez. Si te queda una pizca de conciencia, di la verdad por esos dos niños, no por dinero. Thomas se quedó en silencio, con la mano temblorosa alrededor del vaso, miró hacia abajo, desgarrado, con los ojos brillando por el conflicto. Por un breve momento, pareció que iba a derrumbarse y confesarlo todo, pero entonces, como un hombre aterrorizado por la luz, se levantó de un salto de la silla y se echó hacia atrás. No lo entiendes, no puedo, balbuceó antes de salir tambaleando a la noche, con su sombra balanceándose y desapareciendo en la oscuridad. Daniel permaneció sentado, pensativo. Un nuevo Thomas había comenzado a resquebrajarse, y cuando un cómplice se resquebraja, la verdad nunca tarda en salir a la luz. Esa noche, cuando Daniel regresó al hotel, Grace salió corriendo de su habitación con pánico en los ojos. Tío, está ardiendo, no sé qué hacer. Noah no deja de llorar. Daniel no perdió ni un segundo y cogió a Noah en brazos. El cuerpo pequeño de Noah ardía por la fiebre. Su respiración era rápida y superficial. Envolviéndolo en una manta, Daniel corrió hacia el coche. El motor rugió en la noche. Las luces de la calle parpadeaban. Grace se sentó en el asiento trasero, agarrándole del brazo y susurrando oraciones. En el hospital, las luces intensas se dispersaban por las paredes blancas. Las enfermeras llevaron a Noah rápidamente a la sala de urgencias. Daniel retuvo a Grace, agarrándola firmemente por los hombros para evitar que corriera tras ellos. Una doctora se acercó. La doctora Sarah Miller, de unos 40 años, con el pelo castaño cuidadosamente recogido, su figura era severa pero sus ojos cálidos. Examinó a Noah rápidamente y luego asintió a las enfermeras. Este niño muestra claros signos de desnutrición, dijo la doctora Miller con voz firme. Frágil, su sistema inmunológico está débil. Debe de haber estado desatendido durante mucho tiempo. Afortunadamente lo han traído a tiempo. Grace se sentó en el pasillo con las manos tan apretadas que las uñas se le clavaban en la piel. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras susurraba entre sollozos. Si mi padre estuviera vivo, nada de esto estaría pasando. Daniel se sentó a su lado y le puso la mano con firmeza y cariño en el hombro. Haré lo que tu padre hubiera querido, dijo con voz ronca pero decidida. Te lo prometo. Grace se volvió hacia él con los ojos enrojecidos, pero brillantes, y no habló, solo asintió y apoyó la cabeza en su hombro. Mientras tanto, Thomas vagaba sin rumbo por la noche, con el alcohol nublándole los sentidos. Entró tambaleándose en otro bar donde la música alta ahogaba los latidos de su pecho. Se desplomó en una mesa y murmuró incoherencias, sin darse cuenta de que alguien cercano le estaba escuchando. Mark Davis, un joven periodista que acababa de empezar su carrera, buscaba una pista para el periódico local. Por casualidad reconoció a Thomas
cuyo nombre estaba vinculado al escándalo que rodeaba el caso Mitchell. Mark escuchó con atención. El hedor del alcohol era fuerte, pero las palabras que salían de la boca de Thomas le helaban la sangre. Thomas dio un golpe en la mesa con la mano y dijo con voz pastosa: «Victoria lo sabe todo. Ella cambió la medicina y mató a John». Mark se quedó boquiabierto y con el corazón acelerado. Sacó su teléfono, pulsó grabar y preguntó con voz temblorosa, pero firme: «¿Estás seguro? ¿Acabas de decir que Victoria Hayes cambió la medicina?» Thomas se rió con malicia, con los ojos inyectados en sangre. «Por supuesto que estaba allí. Ella me obligó a hacerlo. No tengo nada que perder». Mark apretó el teléfono con fuerza, sabiendo que acababa de capturar una mecha que podría encender una explosión en toda la ciudad. Esa noticia, con solo un paso más, ardería como fuego en un bosque seco. A la mañana siguiente, el juzgado de la ciudad estaba abarrotado. Los periodistas se agolpaban en el pasillo con los micrófonos en alto y los flashes de las cámaras disparándose sin parar. En sus manos tenían copias del periódico matutino con un titular en negrita: «El cómplice confiesa. ¿Estuvo Victoria Hayes involucrada en la muerte de John Mitchell?» Grace agarró con fuerza la mano de Daniel. Noah se apretó contra el pecho de su hermana, con los ojos aún pesados por el cansancio tras la fiebre. Las constantes escaleras hicieron que la niña retrocediera, con el corazón latiéndole con fuerza. Daniel se inclinó y le susurró: «No pasa nada. Solo tienes que caminar a mi lado. No tengas miedo». Dentro de la sala, el ambiente era tan tenso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Victoria Hayes entró con un llamativo vestido rojo y el pelo cuidadosamente peinado, pero sus ojos parpadearon inquietos al ver la tribuna de la prensa llena a rebosar. El juez se sentó y golpeó el martillo para dar comienzo a la sesión. Su voz resonó en toda la sala. «Hoy escucharemos el testimonio de un testigo clave». Se pronunció el nombre de Thomas Green, quien se acercó al estrado con el rostro pálido y sudor en la frente. Miró a Victoria, cuya mirada era afilada como una navaja, pero tragó saliva y decidió hablar. El tono del juez era severo. «Señor Green, ¿tiene algún testimonio sobre la muerte de John Mitchell?» Thomas temblaba, con las manos agarradas al borde del estrado. Se produjo un largo silencio y entonces estalló: «Victoria, ella fue quien me dijo que cambiara la medicación. Yo solo seguí las órdenes». La sala estalló en murmullos y los periodistas dispararon foto tras foto, con los flashes cegando a Victoria, que se puso en pie gritando: «¡Mentiras! Solo quiere arrastrarme con él. Estaba borracho. No se puede confiar en nada de lo que dice». Laura Bennett Sue se levantó para apoyarla. «Su señoría, este testigo es claramente inestable. Su testimonio carece de fundamento y no es fiable». Rebecca Lawson se levantó con calma y entregó un expediente al tribunal. Su voz era firme y cada palabra caía como un martillazo. «Estos son los resultados forenses. La medicación encontrada en el cuerpo de John Mitchell no coincide con la recetada por su médico, sino que coincide exactamente con el testimonio de Thomas Green». La sala se quedó en silencio. Algunos espectadores susurraron: «Dios mío, entonces no murió de forma natural». Los dedos de Victoria se clavaron en el reposabrazos de madera, y sus uñas pintadas de rojo dejaron marcas en la superficie. El juez continuó: «Abogada Bennett, el tribunal ha recibido una petición de la Fiscalía en la que se le acusa de aceptar pagos ilegales de Victoria Hayes. ¿Tiene algo que decir en su defensa?». Laura se quedó paralizada, luchando por mantener la compostura, pero Rebecca dio un paso al frente y extendió otra pila de papeles. «Aquí está el registro de transferencias. La cuenta de la señora Bennett recibió múltiples pagos de la señora Hayes, exactamente en los momentos en que se modificaron archivos importantes. Pido al tribunal que tome nota». El clic de las cámaras resonó una vez más. Una joven reportera, Amy Rogers, tomó notas rápidamente, con los ojos brillantes al ver cómo la verdad salía a la luz poco a poco. Por primera vez, tenía la oportunidad de presenciar un juicio histórico. Laura se obligó a hablar. Yo solo era una abogada a la que se le pagaba por sus servicios». Rebecca la interrumpió. «Los honorarios legales nunca se pagan mediante transferencias ocultas como estas».
El juez frunció el ceño y golpeó su martillo para pedir orden en la última fila. Grace se sentó en silencio, abrazando con fuerza a Noah. Cada testimonio, cada prueba, le atravesaba los oídos como si despejara una espesa niebla. Por primera vez se dio cuenta de que la justicia no era el sueño lejano del que hablaba su padre. Grace susurró, casi solo para sí misma: «Papá, por fin creen en la verdad». Daniel se inclinó y le puso la mano suavemente en la espalda, apretándola con firmeza. Sus ojos eran firmes, como una promesa silenciosa. Al otro lado de la sala, Victoria estaba perdiendo el control. Se inclinó hacia Thomas con la voz quebrada. «Cobarde, morirás conmigo». Thomas mantenía la cabeza gacha y los hombros temblando. No se atrevía a mirar atrás, pero en sus ojos había un destello de liberación, como si finalmente estuviera dispuesto a admitir la verdad. El juicio se prolongó hasta última hora de la tarde, cuando el juez golpeó con el mazo por última vez. Su voz resonó con claridad. «Mañana se dictará el veredicto final». La sala del tribunal se sentía sofocante. Los periodistas salieron corriendo para dar la noticia. Victoria se quedó paralizada en su silla, con el rostro pálido. Se volvió hacia Grace, con los labios rojos apretados con fuerza, antes de esbozar una leve sonrisa escalofriante. Se inclinó y susurró entre dientes, lo suficientemente alto como para que Grace la oyera: «Esa niña lo pagará todo». Grace se estremeció, abriendo los ojos y con los brazos temblorosos mientras se aferraba a Noah. Daniel lo vio y se interpuso instantáneamente delante de ella, con una mirada de acero, pero el susurro ya se había clavado profundamente en la mente de la chica como una oscuridad amenazante que esperaba devorarla por completo. A la mañana siguiente, el juzgado de la ciudad estaba abarrotado, no solo de periodistas, sino también de vecinos del barrio, padres de alumnos e incluso algunas personas que habían conocido a la familia Mitchell. Todos querían presenciar con sus propios ojos el último día de un caso que había conmocionado a la comunidad. Grace se sentó en la primera fila, abrazando con fuerza a Noah, con la cabeza ligeramente inclinada. La luz del sol que entraba por las ventanas iluminaba su pequeño rostro, lleno de tensión y esperanza. Daniel estaba sentado a su lado, con la mano apoyada en su hombro como un ancla. Rebecca Lawson sostenía el expediente final del caso en sus manos, con una expresión tranquila pero firme. El juez Edward Hill, un hombre alto y delgado de unos 50 años con el pelo canoso, entró en la sala. Era conocido por su severidad, pero también por su imparcialidad hacia los niños. El sonido del martillo resonó y la sala se quedó en silencio. Tras muchos días de audiencias basadas en las pruebas y los testimonios, su voz resonó con firmeza. El tribunal declara a Victoria Hayes y Thomas Green culpables de homicidio involuntario, así como de abuso de autoridad tutelar. Un murmullo recorrió la sala y varios vecinos sacudieron la cabeza con consternación. Evelyn Scott, la vecina entrometida que había difundido rumores perjudiciales, bajó la mirada al suelo. El juez continuó. La abogada Laura Bennett, por conducta poco ética al aceptar sobornos, queda despojada de su licencia para ejercer la abogacía. Laura se quedó paralizada, con los labios temblorosos, incapaz de creer que su carrera se hubiera desmoronado ante sus ojos. Luego se volvió hacia el público, donde estaba sentada Evelyn. «Señora Evelyn Scott, por difundir rumores infundados que dañan la reputación de una niña, el tribunal le ordena que se disculpe públicamente con Grace Mitchell». Evelyn se levantó con la cara enrojecida y la voz temblorosa. «Grace, lo siento. No debería haber hablado sin saber la verdad. Me equivoqué». Grace levantó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez veía a un adulto admitir sus errores directamente ante ella. Pero justo cuando el juez se disponía a concluir, Victoria se levantó de un salto, con el rostro desencajado por la rabia, y gritó a pleno pulmón: «Niña inútil, me has arruinado la vida». Se abalanzó sobre Grace y en un instante, toda la sala se sumió en el caos. Pero los dos policías que montaban guardia intervinieron inmediatamente y sujetaron a Victoria, que se debatía y gritaba: «Todo esto es culpa suya.
Esa niña me lo ha arruinado todo. Grace temblaba mientras abrazaba con fuerza a Noah, que miraba a su alrededor confundido. Su pequeño corazón parecía a punto de estallar, pero Daniel dio un paso adelante y se colocó firmemente delante de ella. Su voz resonó profunda y firme. Nadie volverá a tocar a esta niña. Nunca más. La sala se quedó en silencio en ese momento. Grace vio la amplia espalda de Daniel como una fortaleza que la protegía. Ella rompió a llorar, incapaz de contenerse más. Las lágrimas brotaban no solo por el miedo, sino porque, por primera vez, se sentía realmente a salvo. El juez golpeó con fuerza el mazo y ordenó con voz aguda: «Este juicio sigue en sesión». Miró directamente a Daniel y declaró: «Como amigo de John Mitchell desde hace mucho tiempo, y como hombre que ha demostrado su capacidad para cuidar de ellos, se concede a Daniel Carter la tutela oficial de Grace y Noah Mitchell». El decisivo golpe del mazo resonó en la sala y las palabras sonaron como una campana de salvación. Grace enterró el rostro en el hombro de Daniel, sollozando incontrolablemente. Noah, agotado tras tantos días largos, se había quedado dormido en sus brazos. Daniel abrazó con fuerza a ambos niños, con los ojos enrojecidos, pero con la mirada firme. En el pasillo, los periodistas se agolparon y le lanzaron preguntas sin descanso. «Señor Carter, ¿cómo se siente al haber obtenido la tutela?» «Grace, ¿quieres decir algo? ¿Alguien les ayudará a criar a los niños?» Daniel protegió a Grace y asintió brevemente. «Responderé más tarde. Ahora mismo los niños necesitan tranquilidad». Rebecca intervino hábilmente apartando a la multitud y despejando un camino para que pudieran pasar. Sus ojos irradiaban protección, no solo para los dos niños, sino también para Daniel, el hombre que acababa de convertirse oficialmente en padre esa tarde. Al salir del juzgado, la luz dorada del sol se derramaba sobre los escalones. Grace levantó lentamente la cabeza, con los ojos aún húmedos por las lágrimas, y miró a Daniel con voz temblorosa pero clara. «¿De verdad serás tú quien nos cuide?» Daniel se agachó y envolvió a los dos hermanos en sus brazos y susurró: «No hago promesas en vano. Estaré aquí todos los días hasta que crezcáis». Grace contuvo las lágrimas y apretó con fuerza su camisa con su pequeña mano, como si soltarla fuera a hacer que todo desapareciera. Esa noche, en la tranquilidad de la oficina, Rebecca estaba apilando archivos. Daniel se quedó junto a la ventana, con las luces de la ciudad iluminando su rostro. Permaneció en silencio durante un largo rato antes de caminar hacia ella con voz baja pero firme. «Rebecca, esto es solo el comienzo. Tengo que aprender a ser padre». Rebecca levantó la vista con una mirada amable pero firme. «Lo harás, Daniel, porque tú ya has empezado desde el corazón». Fuera de la ciudad, todo seguía igual de bullicioso, pero dentro de aquella habitación había comenzado un nuevo viaje. El viaje de un hombre que aprendía a ser padre y el de dos niños que, por primera vez, podían llamar a un lugar hogar. El coche negro salió del centro de la ciudad y se dirigió directamente hacia las afueras. En el asiento trasero, Grace abrazaba con fuerza a Noah, con la mirada fija en la ventana, donde se extendían interminables hileras de árboles, como si abrieran un nuevo camino. El juicio había terminado. Victoria y Thomas habían pagado el precio, pero para la niña las cosas aún no se habían calmado. Solo cuando el coche se detuvo, Grace vio aparecer una pequeña casa de 2 pisos detrás de una valla de madera blanca. Daniel apagó el motor, salió y abrió la puerta a los dos niños. No mucho, solo señaló con la mano: «Este será nuestro hogar». Grace parpadeó, indecisa. ¿De verdad un hogar para Noah y para mí? Daniel se agachó y le acarició suavemente el pelo revuelto con la mano. «No solo para vosotros dos, para toda nuestra familia». El interior de la casa era espacioso y cálido. Una pequeña sala de estar, un sofá de color crema junto a la ventana y sobre la mesa un jarrón con flores frescas que Anna Collins había traído antes. Una escalera de madera conducía al segundo piso, donde Daniel había preparado 2 habitaciones separadas. Grace subió corriendo, abrió la puerta de la habitación de la derecha. Las paredes estaban pintadas de azul claro
y sobre el escritorio había una caja de lápices de colores y unos cuantos cuadernos nuevos. Entró, tocó la pared y susurró: «Este color es igual que el cielo que siempre dibujo». Daniel se quedó en la puerta con la mirada suavizada. Acierté, ¿verdad? Al lado estaba la habitación de Noah, más pequeña, pero con una cuna blanca junto a la ventana con una manta azul cuidadosamente doblada. Cuando Daniel lo llevó dentro, Noah se echó a reír y extendió su manita hacia la cortina que se balanceaba con la brisa. Grace se agachó para ajustarle la almohada y le susurró: «A partir de ahora, ya no tendrás que dormir en la oscuridad». A la mañana siguiente, Daniel quiso preparar él mismo el desayuno, ya que no acostumbrado a ello, así que cuando metió el pan en la tostadora, miró distraídamente la olla con los huevos hirviendo. Se oyó un fuerte estallido y el humo se extendió por la cocina. Grace bajó corriendo las escaleras tapándose la nariz y luego se echó a reír cuando lo vio forcejeando con la tostada quemada y ennegrecida. Eres incluso peor que yo cuando aprendí a cocinar». Daniel, avergonzado, dejó el pastel y sonrió con torpeza. «Sí, supongo que tienes razón, pero al menos sé pedir pizza». Sus palabras hicieron que Grace se echara a reír y ese sonido, que resonó por primera vez en la casa, disipó la melancolía que aún persistía. Esa tarde, Anna Collins vino de visita y trajo una bolsa con juguetes, algunos libros ilustrados y un pequeño caballito de madera. «Pon el juguete en las manos de Noah», dijo con delicadeza. «Esto solía ser de mi hijo, y ahora quiero que sea de Noah». Noah aplaudió y abrazó con fuerza su nuevo juguete. Grace miró a Anna con los ojos brillantes de gratitud. «Gracias», dijo. Dijo con dulzura: «Esto era de mi hijo, ahora quiero que sea de Noah». Noah aplaudió y abrazó con fuerza su nuevo juguete. Grace miró a Anna con los ojos brillantes de gratitud. «Gracias, eres como una segunda madre para mí». A Anna se le hizo un nudo en la garganta y solo pudo abrazar a la niña con fuerza. «No, querida, tú eres la razón por la que personas como yo deben creer que la justicia es real». Daniel estaba detrás de ellas con los brazos cruzados, observándolas a las dos, sintiéndose más aliviado. Sabía que sin la fuerza de Anna, Rebecca y Grace nunca habría llegado tan lejos. Esa noche, el cielo de Scarsdale estaba lleno de estrellas. Grace se sentó en su nuevo escritorio, cogió papel y lápices de colores y dibujó lentamente, intentando plasmar en cada trazo los sentimientos que albergaba en su interior. Cuando terminó el dibujo, se veía a 3 personas juntas: un hombre, una niña pequeña y un bebé, todos mirando al cielo. Llevó el dibujo a Daniel. «Quería que papá también estuviera aquí, pero creo que si ve que te tengo a ti, estará feliz». Dudó y luego habló en voz baja, como si estuviera decidiendo algo importante. «Creo que a partir de ahora te llamaré papá». Daniel se quedó paralizado, con el corazón encogido. Esa palabra tan simple y a la vez tan pesada. No respondió de inmediato, solo se agachó, abrazó a Grace y asintió con firmeza. Una sola lágrima cayó sobre el papel y se extendió ligeramente por el azul del cielo. Grace levantó la vista y vio el temblor en sus ojos, pero también su certeza. En ese momento, Rebecca Lawson se detuvo. Llevaba los documentos finales para que Daniel los firmara y completara el proceso legal. Al entrar, vio a Daniel sosteniendo a Noah con Grace apoyada en su hombro. Sobre la mesa estaba el pastel que Anna había traído. Rebecca sonrió. «Nunca te había visto tan padre como ahora». Daniel sonrió suavemente y respondió en voz baja: «Nunca pensé que vería un día como este». Rebecca dejó los papeles y se sentó frente a él. «La familia no es solo cuestión de sangre, también se trata de una elección, y hoy has tomado la decisión correcta». A altas horas de la noche, toda la casa estaba en silencio. Grace dormía en su habitación azul pálido, Noah descansaba en su cuna y Daniel permanecía en la sala de estar con una taza de café frío en la mano. La cálida luz amarilla de la lámpara se proyectaba sobre la mesa de madera. Cuando estaba a punto de levantarse, su mirada se posó en un sobre blanco colocado cuidadosamente allí. No llevaba el nombre del remitente. Daniel frunció el ceño y lo abrió.
Dentro solo había un trozo de papel con unas letras garabateadas. Hay otros que quieren esta herencia. Ten cuidado. Daniel apretó la nota en su mano y su expresión se ensombreció. Levantó la vista hacia el techo, donde los dos niños dormían plácidamente, y dejó escapar un profundo suspiro. Sabía que su viaje como padre acababa de comenzar, pero las sombras del exterior aún no habían desaparecido del todo. Una historia puede llegar a su fin, pero su eco permanece en nuestros corazones durante mucho tiempo. Desde el momento en que Grace fue acusada falsamente por $1 Bill la echó de su casa con gritos fríos y despiadados, hasta el instante en que Daniel Carter intervino y decidió confiar en ella y protegerla. Hemos sido testigos de un viaje lleno de lágrimas, pero rebosante de esperanza. Esta historia nos recuerda que, en la vida, el mal puede prevalecer durante un tiempo, pero la justicia y la verdad siempre encontrarán su camino. Victoria y Thomas, con sus planes egoístas y crueles, finalmente no pudieron escapar del alcance de la ley. Laura Bennett, que ayudó en el engaño, se vio obligada a pagar el precio, y Evelyn Scott, la que difundió mentiras, no tuvo más remedio que inclinar la cabeza en señal de disculpa. Ese es el poderoso mensaje que nos transmite. Los malhechores serán castigados, mientras que los buenos serán recompensados al final. Pero, más importante que cualquier otra cosa, este viaje es una prueba del poder del amor. Daniel, un hombre de negocios que antes parecía preocuparse solo por los contratos y los números, aprendió a ser padre a través de pequeños y torpes pasos, preparando la leche, calmando a un bebé que lloraba, incluso quemando las tostadas por la mañana. Fue en esos momentos ordinarios e imperfectos cuando los corazones heridos comenzaron a sanar y con ellos propio pasado marcado por las cicatrices. Eso es exactamente lo que Story for Heart siempre ha querido compartir. Historias que calientan el alma, historias que hacen más que entretener, historias que nos recuerdan que el amor y la justicia siempre están presentes. A veces, solo hace falta una persona lo suficientemente valiente como para levantarse y decir basta, como hizo Daniel. Y ahora quiero preguntaros, después de escuchar esta historia, ¿qué pensáis? ¿Creéis que incluso $1 puede poner al descubierto la codicia y el engaño humanos? ¿Alguna vez habéis sido testigos de un momento en el que el bien finalmente triunfó sobre el mal? Compártelo conmigo en los comentarios. De verdad quiero escuchar tu historia. Hoy también quiero llegar a vosotros, nuestra querida audiencia de Story for Heart. ¿Desde dónde estáis viendo esta historia? ¿Estáis bien? Espero que estos momentos os hayan traído un poco de paz, un poco de fe en que, por muy difíciles que sean las cosas ahí fuera, todavía nos espera algo bueno en el futuro. Si sentís que esta historia os ha llegado al corazón, por favor, dejad un me gusta, suscribíos al canal y compartid este video para que más gente pueda experimentar el poder de la compasión, porque a veces un simple abrazo, una simple frase como creo en ti, o simplemente un corazón que no le da la espalda a un niño, es suficiente para cambiar toda una vida. Y esa es precisamente la razón por la que Story for Heart existe, para contar y escuchar las historias más sinceras junto con vosotros.